Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo. En este vídeo vamos a explicar la situación en Venezuela que por primera vez en bastantes años parece que puede mejorar, solamente parece, ¿eh? No es seguro, pero hay que analizar qué es lo que está pasando, qué posibilidades tiene eso y también los inconvenientes de este proceso. Como sabéis, Venezuela es un país que está en un proceso de acelerada caída económica por muchas razones, a las cuales entraremos después, que se resumen en dos datos de fuentes distintas. Por un lado, hay estimaciones que dicen que 7 millones de venezolanos viven fuera de su país. Eso es más o menos fácil o difícil de contrastar dependiendo de los medios. Pero por otro lado, hay un dato objetivo muy sencillo que muestra cuál es la profundidad de la crisis. En 2016, según datos del Fondo Mundial, del Banco Mundial, perdón, la población en Venezuela era de 28.700.000 personas más o menos y crecía al 1% anual, 1,1. Por tanto, ahora debería estar en torno a los 33 millones. Y según los datos, otra vez del Banco Mundial, son 28 millones. Eso da una muestra de la enorme gravedad de la crisis que vive Venezuela, a la cual se añade una reducción sustancial del Producto Interior Bruto y unos grandes niveles de pobreza. La razón de esta crisis, según el régimen de Maduro, son las sanciones de Estados Unidos a su economía y concretamente a él, su familia, sus amigos, etcétera, etcétera. Mientras que existe bastante consenso internacional en que la causa de verdad es el comportamiento y el manejo de la economía por Maduro, sus amigos, familiares, etcétera, etcétera. Bien, en este contexto se ha producido una noticia favorable, se ha sabido ahora, que puede entrañar una mejora a medio plazo de la situación en Venezuela. La noticia es que Venezuela tenía unos 3.000 millones de dólares en activos que estaban bloqueados en cuentas, sobre todo en Estados Unidos. Y el gobierno de Maduro siempre estaba reclamando en todos los foros internacionales y todas las reuniones que el primer paso para cualquier proceso de negociación en el país comenzaba con la liberación de esos activos y con poder disponer de ellos. ¿Qué ha ocurrido? Esto se anunció en México. Lo que ha ocurrido es que esos 3.000 millones de dólares se han liberado y, sobre todo, lo más importante, que Estados Unidos ha dado garantías de que aunque haya algunos acreedores de Venezuela les debe dinero, que reclamaban parte de ese dinero para cubrir sus deudas, que esos activos no serán tocados, que se pueden utilizar. ¿Los puede utilizar el gobierno de Maduro? No. Esos activos van a ser gestionados directamente por la Organización de Naciones Unidas en proyectos de infraestructuras, hospitales, escuelas, carreteras en Venezuela que están muy deteriorados. Los proyectos, lógicamente, los determinará más o menos el gobierno de Venezuela, pero el dinero estará controlado por Naciones Unidas. O sea que no es un dinero que el gobierno venezolano pueda utilizar directamente. ¿En qué sentido esto puede ayudar a una mejora en la situación en Venezuela? Pues porque era la precondición del gobierno de Maduro para cualquier tipo de negociación. ¿Estaban en negociaciones? Sí. Ya hace más de un año, bastante más de un año, que comenzaron en México las negociaciones entre Maduro y la oposición. Las negociaciones están alojadas en México, pero el mediador, curiosamente, es el gobierno noruego. Tanto una parte como la otra han decidido que los noruegos, que son gente que está lejísimos de los conflictos, de este conflicto, que no tiene intereses por ninguna parte, eran los mejores mediadores. O sea que la interlocución la lleva un mediador noruego, lo cual es bastante curioso en este contexto. Y está apoyada, aparte de por México, lógicamente, por Gustavo Petro, desde que accedió al poder en Colombia, y por Macron desde Francia. O sea que hay una cierta presión internacional sobre ellos. Bueno, ¿qué pasaba con estos activos? Pues como os he contado, estaban en Estados Unidos y estaban bloqueados. Ahora se han liberado con esta condición, con la condición de que los gestione la ONU y sirvan para reconstruir buena parte de la infraestructura del país que está destrozada por la falta de mantenimiento fundamentalmente. Y por otro lado, a finales del año pasado, Estados Unidos llegó a un acuerdo muy parcial con el régimen de Maduro para que la compañía Chevron Oil pudiese explotar y desarrollar algunos yacimientos petrolíferos en Venezuela que están en muy malas condiciones porque tantos años de no utilizarlos y la huida de los técnicos han hecho que el mantenimiento sea fatal. Las instalaciones están muy mal. Con esos dos puntos se engarzan en un proceso de negociación entre el gobierno de Venezuela, Maduro, y
La oposición. La oposición, aquí ponemos el mapa de Venezuela, la oposición ahora ya no está encabezada por Juan Guaidó, que fue el presidente que se consideraba legítimo desde Estados Unidos, fundamentalmente Trump y la Unión Europea, sino que es un conjunto de grupos políticos que han formado una mesa, que es la que está en México, discutiendo las posibilidades de ¿qué? Pues las posibilidades de que haya unas elecciones presidenciales libres y garantizadas en 2024 en Venezuela. Elecciones las va a haber porque toca, pero lo que se trata es de saber si esas elecciones pueden ser libres, abiertas y transparentes, de manera que quien gane habrá ganado con garantías. ¿Quién está negociando aquí en Noruega? Pues por un lado, este es Maduro, que es el que dirige las negociaciones desde Caracas. Este es Rodríguez, que es el presidente en estos momentos de la Asamblea venezolana, que ha tenido distintos cargos tanto durante el mandato de Maduro como anteriormente con Chávez y por tanto se conoce todos los entresijos de la negociación. Y por parte de la oposición hay un conjunto de fuerzas que están intentando, aparte de negociar con Jorge Rodríguez y con el gobierno venezolano, ponerse de acuerdo ¿para qué? Para presentar un único candidato a las elecciones presidenciales de 2024, que esperan poder ganar si son limpias, lógicamente. Entonces, en ese proceso, esto es un primer paso que puede facilitar o no que el gobierno de Maduro se comprometa a que haya elecciones libres en Venezuela en 2024. Eso puede ocurrir, puede no ocurrir. Era una condición previa. El gobierno de Maduro dijo, mientras esos activos estén congelados y no los podamos utilizar, no va a haber elecciones, bueno, no va a haber elecciones con interventores y con vigilantes externos que garanticen que son limpias. Ahora, ¿puede ocurrir? ¿Puede no ocurrir? Eso es lo que vamos a ver fundamentalmente. La oposición ha dado un primer paso bastante positivo porque ha conseguido ponerse de acuerdo en que la candidata, va a haber unas primarias inmediatamente, pero la candidata mejor colocada para ir a esas elecciones, si son libres y si todo el mundo puede presentarse, es María Corina Machado, en la cual hay un acuerdo bastante general. Ahora mismo María Corina Machado no se puede presentar a las elecciones presidenciales porque, de acuerdo con sus usos habituales, el régimen ya hace tiempo que ha inhabilitado a todos los políticos que se pueden presentar con posibilidades a las elecciones. Tiene una inhabilitación para presentarse a elecciones de 15 años. O sea que si esa inhabilitación no desaparece, pues no habrá esta posibilidad. Y por el otro lado, el régimen que presentaría como siempre a Maduro, que es lo que tiene que hacer. Lógicamente no hay ninguna diferencia al respecto. Entonces lo importante es ver qué posibilidades hay de que esto efectivamente sea cierto. Que podamos tener elecciones libres, eso implica que se pueda presentar cualquiera sin inhabilitaciones. Segundo, controladas internacionales, que hay una comisión de garantías. Hace poco en las elecciones municipales hubo una supervisión de las elecciones por parte de la Unión Europea. Se podría hacer así si el régimen quiere, lógicamente, y que, por tanto, haya dos candidatos, uno del movimiento oficialista, que sería, lógicamente, Maduro, y otro de la oposición, que sería María Corina Machado. ¿Qué opciones, hasta qué punto esto es posible, es difícil, etcétera, etcétera? Hay ciertas opciones. ¿Por qué? Porque en el caso Venezuela, la situación en Venezuela está cada vez peor. El dato de la desaparición, de la reducción de la población en 5 millones de habitantes y todos los venezolanos que están fuera es abrumador. Y la situación interna, los índices de pobreza son tan grandes que el régimen teme que antes o después haya una especie de revuelta popular que acabe con él. Entonces, el régimen, un cálculo que está haciendo es el de decir, bueno, con estos 3.000 millones de dólares que se liberan, si se invierten en escuelas, carreteras, hospitales, infraestructura civil, nosotros, el régimen, podemos dar la imagen de que la situación está mejor y, por tanto, tenemos opciones de ganar unas elecciones libres. Ese es, digamos, como el caramelo, el señuelo. Naturalmente, en esta negociación que está empezando todavía, el régimen, por boca de Rodríguez, lo que ha dicho es que antes de nada tienen que desaparecer todas las sanciones. Eso es muy improbable que ocurra, es muy, muy improbable que ocurra. Pero esa posibilidad existe porque al régimen le puede interesar aprovechar la inversión de ese dinero
en carencias básicas de la población para presentarlo como un triunfo propio. Gracias a nuestra presión internacional, gracias a que hemos mantenido una política de fuerza, hemos conseguido que ese dinero que es nuestro, de los venezolanos, se invierta en la economía venezolana y, por tanto, todos estamos mejor. Eso es una baza a favor de que pueda haber elecciones, pero por ahora es notable, que quede claro, que el gobierno de Maduro no ha hecho ni una sola concesión ni prácticamente ninguna propuesta. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Lógicamente, y de todo este proceso, pues el petróleo. Desde los comienzos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se han producido reducciones en la oferta de petróleo en muchos mercados y Estados Unidos está buscando cómo incrementar esa oferta y una vía es facilitar a países con los que tiene un enfrentamiento muy claro que lleven ese petróleo a los mercados mundiales y lo vendan, reduciendo así la presión. Lo está haciendo con Maduro en Venezuela, lo hace de otra manera también bastante sigilosa y muy discreta con Irán, de forma que esto forma parte de esa política general. La Unión Europea, ¿qué rol tiene? El rol de la Unión Europea fundamentalmente es el de estar vigilante si nos permiten estar allí con observadores para asegurar que las elecciones sean limpias y en esas elecciones limpias, pues evidentemente puede ganar cualquiera. Y otro elemento importante en este aspecto es que en estos momentos la administración norteamericana, la administración Biden, es demócrata, ha suavizado las, digamos, restricciones contra el régimen de Venezuela, se han producido conversaciones, se han liberado algunos presos venezolanos, normalmente familia o amigos de los jefes que estaban en Estados Unidos, y eso ha suavizado las relaciones. Pero eso es ahora como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que tensa mucho el mercado de petróleo, y con los demócratas. Si en un momento determinado se produce un estancamiento de algún tipo o algún acuerdo en la guerra, en la invasión de Ucrania, el petróleo ruso puede volver a fluir, con lo cual el petróleo venezolano ya no será tan importante. Y además, en 2024 tenemos elecciones en Estados Unidos, del cual puede surgir un presidente que no sabemos de qué signo será, que puede decidir que esta política no es útil, no ha funcionado y cerrarla completamente. Todo eso combinado es lo que hace pensar a algunos miembros de la oposición venezolana que quizá el régimen de Maduro esté dispuesto a llegar a una transacción de cara a las elecciones presidenciales, que no sabemos la que será. Pero por lo menos, en este proceso de negociación en México que lleva pues prácticamente un año, esta es la primera vez que se da un paso adelante significativo. Se elimina un desbloqueo. Ya digo que la respuesta inmediata de Rodríguez como representante del gobierno venezolano ha sido no, hay que eliminar también todos los demás bloqueos a la compra de productos extranjeros por parte de las industrias venezolanas, a la exportación de petróleo, etcétera, etcétera. Y a eso, pues lógicamente, nadie ha contestado. Pero este puede ser un punto de partida. Otro punto importante es el hecho de que esta vez la oposición sí que parece que va a conseguir un acuerdo en torno a la figura de Machado, no como pasó la otra vez con Guaidó, que al final se decidió absolutamente todo, porque desde luego, si la oposición va dividida en dos grupos, en tres grupos a las elecciones, da igual que las elecciones sean limpias o sucias, las perderá. Si va unida con un solo candidato, tiene bastantes posibilidades de ganarlas, siempre que evidentemente sean limpias. Maduro siempre puede ganar las elecciones haciéndolas como siempre, no dejando que sus enemigos participen, interviniendo en el censo, actuando para modificar la composición de determinadas asambleas, eso puede hacerlo fácilmente. Ahora, en unas elecciones limpias, transparentes y conservadores, la cosa cambia. Y esa es la esperanza que está ahí, que podemos explicar en este momento, pero el proceso tendremos que seguirlo, porque ahora viene la segunda parte. Se han eliminado las restricciones sobre ese dinero. Se puede utilizar, pero no lo utiliza el régimen, ojo, lo utiliza la ONU. Vamos a ver cuál es el paso adelante que da Maduro, sobre todo no porque sea partidario de elecciones libres, transparentes, etcétera, etcétera, sino por lo demás que os he explicado. La situación económica es muy mala y puede llevar a una explosión social contra el régimen y ahora tiene una cierta ventana de oportunidad. En 2024 no sabemos qué pasará con el mercado del petróleo y no sabemos qué pasará con las elecciones de Estados Unidos. Y eso puede ir en su contra. O sea que esperemos que este primer gesto, ya digo, sin contrapartidas de ningún tipo, tenga consecuencias positivas. Gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y si os ha gustado el vídeo, pues activáis
las notificaciones, los likes y os suscribís al canal.